Querida dietilamida de ácido lisérgico, te descubrimos en un laboratorio modificando los componentes de un hongo venenoso, pero no te tomamos en cuenta hasta que en un accidente vimos que eres capaz de cambiar nuestro estado de conciencia. Tras esto te empezamos a producir como medicamento experimental para la psicoterapia. Sin embargo, te escapaste de los laboratorios y del contexto médico. Inspiraste a todo tipo de personas, intelectuales, músicos, artistas, científicos e incluso asesinos. De hecho, hasta el gobierno te vio como una posible arma de control mental, pero fuiste un arma de doble filo. Eras impredecible. Te empezamos a ver como una poderosa herramienta para entender nuestro interior, algo necesario en una humanidad en guerra consigo misma. A muchas personas nos gustó tanto el interior que el exterior se volvió caótico. Fue así que por nuestra falta de responsabilidad te prohibimos. Pasamos de considerarte una medicina prometedora a un veneno letal. No entendíamos que la clave estaba en cómo te utilizábamos. Lamentablemente, esta prohibición impidió que te investigáramos durante 40 años. ¡Ay, humanos! No nos bastó con convertir nuestro espacio interior en un área restringida, sino que también restringimos el conocimiento. Poco sabemos sobre ti, más allá de unos cuantos estudios y experiencias anecdóticas. Es por eso que hoy contaré tu historia, los efectos que produces, cómo los produces y algunas investigaciones importantes al respecto. Además de una serie de reflexiones sobre tu situación legal, con la intención de estimular el debate que hay en torno a ti y sobre todo difundir la capacidad que tienes de flexibilizar las estructuras del pensamiento. El químico Albert Hofmann estaba interesado en los alcaloides del hongo Claviceps purpurea. Investigándolos, descubrió que la estructura común de ellos, el ácido lisérgico, podría ser precursor de nuevos fármacos. Y lo fue, pero la sustancia más interesante de los derivados que sintetizó fue la número 25, la dietilamida de ácido lisérgico. Por su estructura química, Hofmann esperaba que esta sustancia fuera un estimulante del sistema cardiovascular y respiratorio, pero tras varios experimentos en animales, no encontró efectos notables, por lo que la descartó y la dejó en el olvido. 5 años después tuvo un extraño presentimiento que lo llevó a sintetizarla de nuevo. Mientras lo hacía, un conjunto de sensaciones acompañadas de ansiedad lo invadieron. Empezó a deducir que había tenido un encuentro íntimo con la sustancia. Para estar seguro, 3 días después consumió 250 microgramos, con la intención de investigar los efectos por sí mismo. Dicha dosis era demasiado alta, así que en poco tiempo notó que se encontraba en una experiencia muy intensa. Tuvo que abandonar el laboratorio en su velomotor, acompañado por su asistente. Este mítico viaje le cambió la vida y posiblemente, por los sucesos que derivaron de esto, cambió al mundo. Por eso creo que las experiencias de Albert Hofmann ameritan su propio video. Suscríbete si quieres verlo. ¿Quién hubiera pensado que una dosis equivalente en peso a un grano de sal podría tener cambios sobre la percepción de la realidad? Y es que el LSD causa efectos a partir de los 20 microgramos. Una experiencia normal tiene de 75 a 100 microgramos y una experiencia fuerte va de los 150 a los 200 microgramos. Esto quiere decir que el LSD es más de 200 veces psicoactivo que la psilocibina. Por esto es considerado el psicodélico más psicoactivo que existe. Sin embargo, no necesariamente significa que sea el que tiene la experiencia subjetiva más intensa. Además, hay que tomar en cuenta que cada organismo presenta distinta sensibilidad a las sustancias y que la biodisponibilidad de la dosis dependerá de la vía de administración, de la interacción con otras sustancias, de la tolerancia y de si se consume en ayunas o después de los alimentos. Así que el LSD es el más psicoactivo, pero no necesariamente el de la experiencia psicodélica más intensa. ¿Qué se siente en un viaje de LSD? Los efectos suelen variar con cada experiencia, pero en términos generales, durante la subida puede generarse ansiedad producida por la incertidumbre sobre lo que se experimentará. También pueden llegar a sentirse náuseas como respuesta del cuerpo al desconocimiento de la sustancia. Cuando el cuerpo y la mente la hayan asimilado, se producirán distintas alteraciones sensoriales, en donde podrás observar formas y colores distorsionados, percibir sonidos con mayor profundidad,
adquirir mayor sensibilidad al gusto y al tacto, e incluso notar que tus sentidos se interconectan. Además, será notorio un cambio en la percepción del espacio-tiempo. Los árboles y las paredes podrían parecer que respiran, que el piso se mueve como agua o que todo está aconteciendo muy rápido o muy lento. Pero el efecto más interesante es el introspectivo, un momento en donde la mente se libera de sus estructuras y adquiere la capacidad de relacionar ideas aparentemente lejanas entre sí, así como de experimentar un sentimiento de que todo en el entorno está conectado, lo cual suele generar en el usuario la sensación de tener un conocimiento profundo de sí mismo, de la vida y de todo lo que le rodea. Si se presta más atención a la introspección que a los visuales, habrá una fuerte tendencia a tener reflexiones existenciales. A menudo este tipo de experiencia es interpretada como mística o espiritual. Finalmente, durante la bajada se experimentará un notable cansancio mental. Cabe aclarar que estos efectos varían dependiendo de la dosis, del entorno y de la mentalidad del usuario. Si estos factores no son los adecuados, la experiencia puede volverse angustiante, incómoda e incluso traumática. La razón por la que el LSD produce sus efectos es porque al ingerirlo atraviesa la barrera hematoencefálica, por consiguiente la molécula llega al cerebro. El LSD se acopla a los receptores 5-HT2A, haciendo que aumente la neurotransmisión del glutamato y de la dopamina. Este mecanismo suele compararse con ciertos padecimientos como la psicosis, la cual se caracteriza por la presencia de alucinaciones, delirios y pensamiento desorganizado. Incluso los mismos usuarios durante los efectos pueden llegar a sentir que se están quedando locos. Por el contrario, uno de los potenciales usos terapéuticos del LSD es para combatir la ansiedad, la cual está caracterizada por una preocupación excesiva y a menudo acompañada del autoconvencimiento de que algo malo está sucediendo. Es decir, tenemos a la psicosis como un estado mental donde los pensamientos tienen falta de estructura, y por otro lado tenemos a la ansiedad como un estado mental con pensamientos de estructuras muy rígidas. El LSD parece ser una herramienta que le da flexibilidad a estas estructuras, algo negativo para el pensamiento desestructurado, pero algo positivo para el pensamiento sumamente rígido. Esta sustancia te abre la mente y te lo demostraré con un estudio. A medida que crecemos y repetimos varias veces una actividad, nuestras redes neuronales se refuerzan de manera que se forman caminos más rígidos. Así es como aprendemos a través de la repetición. Esto genera que el cerebro cree divisiones en las redes neuronales, es decir, empiezan a trabajar de forma independiente. Cierta red se encarga de la visión, otra del movimiento, otra de la atención y así con distintos procesos. Esto conlleva que nuestro pensamiento se vuelva más estructurado y más automático, pero también más rígido y menos consciente. Sin embargo, un estudio del Imperial College consistió en observar con neuroimagen el comportamiento del cerebro bajo los efectos del LSD. Con esta sustancia, la división de estas redes se diluye, es decir, se intercomunican entre sí y trabajan en conjunto, lo que permite que nuestro cerebro funcione de manera más unificada, más flexible, más creativa y más dinámica. Como decía Terence McKenna, las drogas psicodélicas no son ilegales debido a un gobierno amoroso que se preocupa porque saltes de tu ventana. Son ilegales porque disuelven las estructuras de opinión y derrumban los modelos de comportamiento y del procesamiento de la información. Te abren la posibilidad de que todo lo que sabías estaba mal. Estas propiedades que tiene el LSD para inducir un pensamiento flexible pueden ser aprovechadas en el tratamiento de distintos trastornos. Por ejemplo, uno que deriva en muchos problemas sociales y que afecta a un sinfín de personas. Sin embargo, lo hemos normalizado e incluso lo consideramos divertido: el alcoholismo. El LSD ha mostrado tener resultados prometedores para tratar la dependencia a bebidas alcohólicas, y es que desde los años 60 se ha estudiado con estos fines. Recientemente se publicó un estudio en donde se analizaron 6 ensayos distintos con más de 500 participantes, los cuales se hicieron antes de la ilegalización de la sustancia, en donde se nos muestra que una sola toma de LSD disminuyó significativamente el abuso del alcohol durante varios meses. Como dato curioso, el fundador de Alcohólicos Anónimos, Bill Wilson, tras consumir LSD consideró que esta sustancia podría motivar a muchos alcohólicos a querer cambiar su conducta. Él pensaba que todos los alcohólicos llegan
llegan a un punto en donde necesitan tener una experiencia introspectiva y espiritual para poder cambiar. El LSD podría haber sido una herramienta para inducirla, pero también concluyó que no todos están listos para tener esta experiencia, por lo que nunca implementó el uso de esta sustancia en su programa. No obstante, el uso de LSD con psicoterapia sí parece tener un potencial uso para mitigar el alcoholismo. A pesar de que el LSD sea considerado el psicodélico más psicoactivo, no existe ningún reporte de muerte por sobredosis con la sustancia. De hecho, los peligros del LSD no radican en su toxicidad, sino en los efectos impredecibles sobre la mente. Por eso te contaré sobre un estudio con 3 casos clínicos de una fiesta en donde accidentalmente 20 personas tuvieron una sobredosis preparando un agua con LSD. Paradójicamente, esta sobredosis trajo efectos positivos en quienes la experimentaron. El primer caso es de una usuaria de 15 años con trastorno bipolar. Accidentalmente consumió cerca de 1000 microgramos. Tras pasar inmersa en una de las experiencias más intensas de su vida, tuvo una reducción significativa en los síntomas de su trastorno bipolar. El siguiente caso fue de una mujer de 26 años. Ingirió aproximadamente 500 microgramos. Lo que no sabía es que tenía 2 semanas de embarazo. A pesar de eso, no tuvo ninguna complicación y actualmente su hijo tiene 21 años y se encuentra saludable. Pero el caso más notable fue el de una mujer de 46 años, que tenía la enfermedad de Lyme y utilizaba morfina diariamente para tratar sus dolores. Ella aspiró 55 miligramos de cristales de LSD pensando que era cocaína. Su experiencia aparentemente duró más de 34 horas. Al finalizar, no solo se le quitó el dolor crónico producido por su enfermedad, sino que tampoco experimentó síntomas de abstinencia por dejar de consumir morfina. Estos casos no son para incentivar el consumo de dosis altas de LSD, es solo información que apunta a la increíblemente poca toxicidad de esta sustancia, la cual se ha sugerido en otros estudios, como en el de David Nutt. Sabiendo esto, es imposible no realizar la pregunta: si el LSD en realidad no es tóxico, ¿por qué es ilegal? Como ya mencioné antes, el LSD se empezó a comercializar como una medicina experimental para la psicoterapia. Sin embargo, la sustancia salió del contexto clínico. En un inicio, algunos intelectuales, artistas y escritores se vieron interesados, pero poco a poco la sustancia empezó a distribuirse por la calle. Simultáneamente surgía el movimiento hippie, el cual integró a su estilo de vida al LSD. Con la sustancia se generó una nueva forma de arte, la psicodelia, y también una nueva forma de pensar. Nacieron movimientos activistas en contra de la guerra, del racismo, de la violencia contra la mujer, del consumismo y sobre todo a favor de la paz y de la libertad. A pesar de estos aspectos positivos, conforme aumentaba la popularidad del consumo recreativo de LSD, también crecía el número de incidentes asociados al uso irresponsable de la sustancia. Esto generó cierto rechazo de la sociedad en general, el cual en parte era inducido por la exageración de los medios. El gobierno de Nixon aprovechó esto para declararle la guerra no solo al LSD, sino a distintas drogas. La ilegalización de la sustancia implicó detener la investigación científica durante casi 40 años. Es por eso que a día de hoy el LSD es un terreno poco explorado por la ciencia, a pesar de que en sus inicios se percibía como una potencial herramienta para entender la mente. Con la ilegalización también surgieron otro tipo de problemas, por ejemplo, la venta de sustancias mucho más peligrosas haciéndose pasar por LSD. Ese sí es un verdadero problema, que ha traído muertes y solo se solucionará si la producción de esta sustancia se regula. Para concluir, dejaré la siguiente frase de Albert Hoffman: mientras el LSD siga siendo mal utilizado y mientras la gente siga sin entender realmente a los psicodélicos, empleándolos como drogas placenteras, errando a la hora de apreciar las muy profundas experiencias psíquicas que pueden inducir, su uso terapéutico seguirá detenido. No estoy en contra del consumo recreativo, pero creo que podemos estar de acuerdo en que para evitar las malas experiencias es necesario hacerlo de manera responsable, es decir, con todas las consideraciones posibles para reducir los riesgos y maximizar los beneficios. La recreación no debe de estar peleada con la responsabilidad. De igual forma, creo que aquellos usuarios que se cierran únicamente a consumir psicodélicos de manera recreativa se están perdiendo de las experiencias más profundas, de aquellas que tienen el potencial de cambiar la vida. Por mi parte, eso ha sido todo. Explora tu interior y que tengas un buen viaje.